Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 12, titulada La fe del pacto. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 11. En el cual leemos lo siguiente: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Luego de demostrar que todos los que dependen de las obras de la ley para la salvación están realmente bajo una maldición, el apóstol Pablo cita aquí a Habacuc 2:4 para mostrar que es la fe y no la ley lo que proporciona la justificación. Lo que Pablo cita significa que el hombre recto y humilde avanzará por fe, confiando en la sabiduría y en la providencia de Dios, en contraste con el altivo cuya alma se enorgullece y que duda de la sabiduría y la justicia de la forma en que Dios trata a los hombres. En otras palabras, el hombre que es justo procederá con fe, y la fe es el requisito previo y básico para ser aceptado por Dios. Ulises era el rey de Ítaca. Partió de allí para participar en la guerra de Troya. Tras su decisiva intervención en esta guerra, Ulises y sus hombres parten en 12 barcos con destino a Ítaca, su hogar. Ulises estaba deseando regresar a su hogar y reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Pero los dioses habían preparado a Ulises un largo y accidentado viaje. Las aventuras de Ulises y sus hombres durante este viaje de regreso, que dura 10 años, forman la Odisea. Sí, la reconocida obra literaria que a manera de poema épico y dividido en 24 cantos, se le atribuye al poeta Homero, allá en el siglo VII a.C. Según este poema, además de haber estado 10 años fuera luchando, Odiseo, es decir, Ulises, tarda otros 10 en regresar a su isla natal, de la que era rey, período durante el cual su hijo y su esposa han de tolerar en su palacio a los pretendientes que buscan desposarla, pues ya creían muerto a Ulises, al mismo tiempo que consumen los bienes de la familia. En ese viaje de regreso a casa, Ulises se encuentra con todo tipo de adversidades: monstruos, lugares fantásticos y peligros propios de los viajes por mar en frágiles navíos. Finalmente, los dioses están de acuerdo en que dichas pruebas son expiación suficiente para otorgarle el permiso de regresar a su casa y familia. ¿En qué viaje estamos tú y yo? En uno de la tierra al cielo. Un viaje de más de 10 años y con muchas adversidades, de las cuales la mayor de todas se llama pecado. Si tú y yo completamos ese viaje, no será por haber sufrido lo suficiente como para ganarnos esa victoria, sino
únicamente por la gracia de Dios. Acompáñame en esta semana para recordar cómo Jesús pagó la deuda que requería la ley con el fin de que tú y yo fuéramos justos a la vista de Dios y por medio de su gracia divina un día concluyamos con buen término nuestro viaje. Si hay algo que define la vida de un ser humano, es aquello en lo que esa persona se gloría, aquello que exalta por encima de todas las demás cosas. Lo queramos o no lo queramos aceptar, todos nos gloriamos en algo, en alguna habilidad en particular, en alguna posesión, en nuestra ascendencia familiar, en las personas que conocemos, en el conocimiento que poseemos, en los logros que hemos alcanzado. Algunos se glorían incluso en su maldad. A la luz de esa realidad resulta indispensable que nos preguntemos: ¿en qué debo gloriarme yo como cristiano? El apóstol Pablo responde a esa pregunta en Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando Pablo dice lejos esté de mí, lo hace en una forma enfática de negación que lleva consigo la idea de algo inconcebible. Pero perfectamente podríamos expresar este mismo pensamiento en forma positiva, diciendo: hay una sola cosa en el mundo en la que yo me glorío, una sola cosa que es motivo de gozo y descanso para mí: la cruz de Cristo y nada más. Los creyentes de la provincia romana de Galacia, en este caso, eran personas que no se gloriaban en Cristo únicamente, sino también en todos sus ritos y ceremonias. Presionados por aquellos que promovían las prácticas de dichos ritos como algo que había que sumar a la obra redentora de Cristo. No, amigo. No, amiga, no tenemos que añadirle nada más. Lo que Él hizo en aquella cruz del Calvario fue suficiente para la plena salvación de su pueblo elegido. De manera que, aparte de Cristo y su obra redentora, no necesitamos nada más. Cuando reflexionamos sobre la cruz del Calvario, no lo hacemos sobre la base del objeto de madera como tal, sino más bien sobre la base del mensaje de aquella cruz. Sí, porque la esencia del mensaje que emana de aquella cruz es que el hombre es un ser que se encuentra en tal condición de miseria espiritual que no puede salvarse a sí mismo. La salvación del hombre no se encuentra en sus ideas, ni en sus logros personales, ni tampoco en sus buenas obras. La salvación del hombre depende enteramente de lo que ocurrió hace cerca de 2000 años atrás, allá en el Calvario. Nuestro yo pecador fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz, de tal manera que ese viejo yo, que merecía la ira y la condenación, ya no existe. Ese viejo yo que antes se gloriaba en un montón de cosas, menos en Dios y en su Hijo,
ha muerto. Fue clavado con Cristo en la cruz y ahora vive en nosotros el nuevo yo, de la nueva vida que Dios implantó en nosotros en el nuevo nacimiento. De ese modo, el poder que el mundo ejercía sobre nosotros fue destronado. Sigue siendo nuestro enemigo, sí, porque el pecado mora en nosotros, pero ya no reina sobre nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez como cristiano, quién es el que posibilitó nuestra salvación? ¿Qué hizo para que la podamos recibir? ¿Y cuánto le costó? El apóstol Pedro lo responde hablando de algo que fue absolutamente necesario para que llegásemos a ser hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si tenemos la necesidad de ser rescatados, es porque no nos es posible liberarnos por nuestra propia cuenta. Lo que nos tiene prisioneros es más fuerte que nosotros. Fue por esa razón que nos resultó necesario la intervención de un Redentor, es decir, de alguien que nos viniera a rescatar pagando por nuestros pecados, y a esto se lo llama redención en la Biblia. La redención del ser humano implica la existencia de un pago, y que todo ser humano, siendo prisionero del pecado, debe pagar un rescate para conseguir su libertad. Al pago de ese rescate por parte de Cristo se le llama redención. El pecado causó un abismo de insalvables dimensiones entre Dios y el ser humano. La deuda también era insalvable, pero hubo uno que la podía pagar. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva contrasta visiblemente con paga. Lo que el cristiano recibe se presenta como una dádiva de la gracia gratuita de Dios. Aún el servicio y la obediencia que el creyente justificado y renacido pueda prestar a Dios no se deben a su propia virtud, sino que son el fruto del Espíritu Santo a quien Dios ha enviado para que viva en el creyente. Ninguno de nosotros puede ganar la salvación. Ninguno de nosotros merece la redención. Somos salvados únicamente por la gracia por medio de la fe. Y esto, como dice Efesios 2:8, es don de Dios. El don de la vida eterna que Adán y Eva perdieron por su transgresión será restaurado a todos los que estén dispuestos a recibirlo y se preparen para Él, dedicando su vida al servicio de Dios. Cristo es la resurrección y la vida. Es el autor de la vida, el que da vida eterna a todos los que tienen fe en Él. La dádiva de Dios de vida eterna no solo se concede mediante Cristo,
sino que está en Cristo, su fuente permanente, y solo se puede recibir por medio de la unión con aquel que es nuestra vida. El valor de la sangre de Cristo, por lo tanto, alcanza sobradamente para pagar por el precio de nuestro rescate. Y al hacerlo, la santidad de Dios está en paz con su justicia, y ambas están equilibradas y satisfechas. Por lo tanto, el amor de Dios puede ya abrazarnos, y nosotros tenemos el camino allanado para poder ser sus hijos. Si hay un versículo en la Biblia que ayude a establecer la verdad básica de la justificación solamente por la fe, tiene que ser el que encontramos en Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo usó este texto como la piedra angular sobre la cual erigió la doctrina de la justificación por la fe. Aunque la posibilidad de que Abraham tuviera hijos había disminuido desde que Dios le diera la primera promesa, puesto que su edad había aumentado, no vaciló en aceptar la palabra de Dios de que sería así. La forma verbal hebrea emin, traducida como creyó, viene de la misma raíz de la palabra amén, con la cual destacamos nuestro deseo de que Dios oiga y realice nuestras oraciones. Este verbo expresa completa confianza en el poder y en las promesas de Dios. La fe de Abraham y su confianza en Dios, comparable a la de un niño, no lo hicieron justo, sino más bien le fue contado por justicia por el Señor. Es obvio entonces que este fiel siervo no había tenido justicia hasta que le fue atribuida por Dios. Y si él no la tuvo, ningún hombre jamás la ha tenido. Abraham era pecador y necesitaba redención, como cualquier otro ser humano. Pero cuando la justicia le fue imputada, también se le extendieron la misericordia y la gracia, que incluían el perdón de su pecado y hacían accesibles las recompensas de la justicia. Por primera vez aquí aparece la plena importancia de la fe y también por primera vez se menciona la justicia imputada. De aquí en adelante, ambos conceptos fundamentales se presentan en las Sagradas Escrituras hasta ser tratados exhaustiva y magistralmente por la pluma del apóstol Pablo. Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pablo contrasta aquí la ley, las obras y los méritos con la promesa, la fe y la gracia. El legalismo trata de obtener la salvación por medio de los tres primeros, pero este sistema está condenado al fracaso, pues la salvación solo puede producirse por medio de la gracia, la promesa y la fe, ya que Dios debe suplir la completa impotencia del ser humano. Más aún, la gracia y el amor de Dios son los que hacen que el pecador obtenga la reconciliación y vuelva a una vida de fe. Si la promesa dependiera de la perfecta conformidad del hombre con la ley, no sería firme.
pues solo la obediencia de Cristo ha sido perfecta. Pero la promesa es firme para toda la descendencia de Abraham, tanto judíos como gentiles, pues su única condición es la respuesta de la fe ante la gracia de Dios. No olvidemos el aspecto esencial de todo esto, que la justicia que nos salva a ti y a mí es una que se nos acredita sin merecerla, y demos gracias a Dios por ello. Es común encontrar en muchos pasajes de los libros de Moisés referencias al vocablo hebreo asab, que en Génesis 15:6 se traduce como contado, y que algunas versiones de las Sagradas Escrituras transcriben como reconocer, aceptar o considerar. La idea fundamental del término es considerar que una persona o una cosa es algo que en la realidad no es. Un ejemplo de la aplicación de este término lo encontramos en Números, capítulo 18, verso 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. La contribución de los levitas que debían dar a los sacerdotes era 1/10 parte de los diezmos que recibían. Pero ellos no tenían cereales ni vino propios, por lo cual al diezmar su ingreso, a ellos se les contaba como si procediera de sus propias eras o de sus propios lagares, aunque realmente no fuera así. Por lo tanto, aunque tú y yo tengamos plena conciencia de que somos pecadores, debemos saber muy bien que Dios cuenta al pecador como justo, aunque la persona en realidad sea injusta. Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo nos está asegurando aquí que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que ponen su fe en Dios, y que lo que importa no es el linaje físico de Abraham, es decir, ser judío, sino más bien el linaje espiritual, es decir, tener la misma fe que él tuvo. ¿Qué significa entonces vivir por la fe como Abraham? En primer lugar, él nos muestra que la fe salvadora se basa en creer la promesa del Evangelio. Observa que el texto en Gálatas no dice que Abraham creyó en Dios, aunque ciertamente podemos estar seguros de que así lo hizo. Creer en Dios no es fe salvadora. Recuerda que las Sagradas Escrituras nos dicen que incluso los demonios creen. Más bien, él tuvo que creer y confiar en lo que Dios realmente dijo en su promesa de salvación. Tú y yo no le podemos creer a Dios sin creer en Él. Pero cuidado, porque podríamos creer en Dios sin creerle a Él. En segundo lugar, Abraham demuestra que la fe salvadora es fe en la provisión de Dios y no fe en nuestro propio desempeño. Abraham no tenía hijos y tenía una mujer estéril. Él no podía tener hijos.
No obstante, Dios le prometió que su descendencia sería tan innumerable como las estrellas. Dios descendería más tarde a la historia de este mundo y llevaría a cabo un poderoso hecho que para nada dependería de la habilidad humana. La promesa de un heredero dependía completamente de Dios, no de Abraham. Abraham tenía que simplemente creer que Dios lo haría. Las promesas de Dios están ahí. Y aunque creemos en Él, preguntémonos, ¿le creemos a Él? Roberto Francisco Rómulo Bellarmino fue un miembro de la Compañía de Jesús, sacerdote, cardenal de la Iglesia Católica, arzobispo e inquisidor en la época de la Contrarreforma, iniciada por el año 1545. Se le conoce por dirigir el proceso inquisitorial contra Galileo Galilei, pero también por su tenaz lucha en contra del mensaje de la justificación solamente por la fe. Se cuenta que mientras agonizaba, y para darle seguridad antes de morir, le presentaron un conjunto de crucifijos y méritos de los santos. Pero Bellarmino, quien por mucho tiempo había defendido dichos méritos, suplicó que los retiraran de su presencia, diciendo: creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Amigo, amiga que me escuchas, ¿tú crees que tenemos que esperar hasta que la muerte esté a las puertas para tener ese tipo de seguridad en el Señor? Bellarmino tuvo su oportunidad en ese momento, pero tu oportunidad, mi oportunidad, es ahora. Porque las promesas en las que se basa el pacto son para nosotros ahora. Porque nuestra vida puede y debe mejorar ahora. Nuestra relación de pacto con Dios debe desarrollarse, mantenerse y fortalecerse a la luz de mensajes como los de Salmo capítulo 34, verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad deriva de un verbo hebreo que aquí significa experimentar. La prueba más convincente de la religión se encuentra en la experiencia personal, sin la cual la religión de Cristo resulta solo en una teoría y como tal no puede salvar. Necesitamos experimentar personalmente para degustar. Mateo capítulo 11, verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando comprendamos realmente lo que el sacrificio de Cristo en la cruz significó, la pesada carga de la justicia legalista, de esforzarse por ganar la salvación mediante méritos supuestamente ganados por las obras personales y no por los méritos del Hijo de Dios, todo eso desaparecerá. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando Pablo relaciona la paz con la justificación por la fe, hace aún más claro que la justificación no es solo un ajuste legal de cuentas del pecador con Dios, porque recibir únicamente el perdón no necesariamente proporciona paz. La paz vendrá por medio de una confiada y amante comunión con Cristo por la fe. Y Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo fue de la misma naturaleza como debe ser la nuestra. En la carne fue donde Cristo consintió en obedecer, porque era hombre, sometido a los mismos deseos de conservar su vida como lo somos nosotros. Y venció. Y así como Él lo hizo, tú y yo también podemos hacerlo, descansando en sus promesas. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Gloríate en la cruz de Cristo. El estudio de esta semana comenzó con una reflexión sobre el Calvario. El mensaje de la cruz de Cristo es un mensaje agradable y debe traer paz al corazón. Son las buenas nuevas de salvación y es la noticia más hermosa que el hombre jamás haya recibido. Una vez que al contemplar esa cruz en el Calvario, reflexionamos sobre todo lo que significó aquel sacrificio, Dios paulatinamente y a su tiempo comienza a hacer una obra profunda y transformadora en el creyente. Y esto no sucede a la velocidad que el pastor de tu iglesia quiere, sino al paso del pastor de los pastores. Número 2. Redimidos, rescatados. La sangre de Jesús es aquella cruz del Calvario que sirvió para el pago de un rescate. Y fue solo por medio de ella que Dios, a través de su Hijo amado, pudo redimirnos. Como consecuencia, la justificación llega a los hijos de Dios cuando se utiliza la sangre de Cristo para pagar las deudas por sus pecados. Luego de lo cual, con la deuda ya saldada, Dios nos considera justos. Nuestra redención es día a día, porque al creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo como nuestro Rey y Señor, su sangre nos limpia de todo pecado. Y por lo tanto, Dios puede vernos a través del sacrificio de su Hijo, sin que nuestros pecados pasados interfieran entre Él y nosotros. Y número 3. Creyéndole a Dios. Creer en Dios es fundamental, sí, pero nunca olvides que creer en Él es creer que Él existe, que es verdadero y real. Pero no es necesario incluso nacer de nuevo o ser regenerado para reconocer que Dios es real. Tanto Mateo 8:29 como también Hechos 11:15 nos recuerdan que hasta los demonios saben que Jesús existe y creen en Él, y que Él es el Hijo de Dios. Creerle a Dios es el complemento exacto de creer en Él,
porque cuando le creemos a nuestro Señor, experimentamos en nuestra vida todo lo que en esencia es nuestro Dios. Cuando creemos a Dios, gustamos de Él. Y esto es mucho más significativo que simplemente pensar en Él y creer que es real. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que es en la cruz donde la misericordia y la verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan. El pecador siempre debe mirar hacia el Calvario y con la sencilla fe de un niñito debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Los que se ocupan en la causa de la verdad debieran presentar la justicia de Cristo no como una luz nueva, sino como una preciosa luz que por un tiempo ha sido perdida de vista por la gente. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.